Amén. Gloria al Señor. Que Dios les continúe bendiciendo, mis queridos amigos y hermanos de las redes sociales. Gracias le damos a Dios por darnos una vez más una oportunidad de poder estar aquí con ustedes compartiendo la palabra del Señor. Como siempre, sean bienvenidos todos y cada uno de ustedes en este día y permita el Señor en su misericordia que todos y cada uno de nosotros podamos aprender siempre de la palabra del Señor, lo que el Señor quiere que nosotros aprendamos y por supuesto, lo más importante, que siempre lo podamos poner en práctica para la gloria de Dios. Amén. Así que bienvenidos todos y cada uno de ustedes. Recuerden que Cristo les ama y nosotros también. ¿Qué les parece si oramos y nos entregamos en las manos de nuestro Señor? Y le pedimos que nos ayude en esta tarde a poder digerir su palabra, a poder sentirla, vivirla dentro de nosotros y asimismo expresarlas con nuestras acciones, con nuestras actitudes, con nuestras palabras y aún con los más íntimos pensamientos de nuestro corazón. Amén. Así que oramos en esta tarde. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu bondad y tu verdad. Gracias por darnos la oportunidad una vez más, Señor, para poder escuchar tu palabra en este día. Ciertamente, Señor, muchos de nosotros ya pudieron haber estado en otro lugar. Algunos hermanos en sus iglesias locales, algunos otros a través de los medios sociales. Pero te damos gracias, Padre, porque tú nunca dejas de hablarle a tu pueblo. Tú siempre buscas cómo llegar a su vida, a su mente, a su corazón, a su subconsciente, para ayudarle a entender todo lo que tú pides y demandas, porque sabes que cuando llegue el momento de nuestra partida, tú deseas que nosotros estemos en tu presencia para siempre. Gracias, Padre amado, que en este día todos y cada uno de nosotros podamos pedirte perdón, Señor, por nuestros pecados, por nuestra maldad, nuestra injusticia con la que hayamos incurrido durante la semana. Pero te rogamos de todo corazón que en tu misericordia tú puedas perdonarnos, que tú puedas una vez más limpiarnos de esas impurezas, Señor, que llegan a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestro subconsciente y a veces invaden todo nuestro entero ser, que a tal grado que a veces es muy difícil que alguien nos convenzca que nosotros somos los que nos hemos equivocado. Pero te damos gracias, Padre amado, porque en tu misericordia tú buscas de una y otra manera para ayudarnos a nosotros a entender que necesitamos hacer un cambio en nuestra vida y empezar a vivir una vida digna y agradable de ti, Señor. Gracias, Padre amado. Bendícenos a todos nosotros en este día. Si alguno de nosotros, Señor, se encuentra triste, angustiado, afligido y necesitado, te rogamos que en tu misericordia tú puedas ir en su encuentro, Señor, que puedas ir en su ayuda, Santo de Israel, que tú con tu mano poderosa puedas tocar su alma y su entero ser y ayudarle, Señor, fortalecerle, Señor, a darle ese ánimo, esa esperanza en ti, sabiendo que tú siempre cuidas de tus hijos y de tus pequeñitos para la gloria de tu nombre. Gracias, Padre amado. Permite que no haya nada en este día que pueda interrumpirnos de poder escuchar certeramente tu palabra en esta clase, Señor. Gracias, Padre amado. Al final de cuentas sabemos que siempre todo esto será para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús te rogamos, Señor. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Que Dios les continúe bendiciendo, mis queridos hermanos. Gracias le damos a Dios. De verdad que ha sido muy maravilloso con nosotros y hemos podido disfrutar toda la semana para la gloria de Dios. Aunque ocasiones, aunque en ocasiones, les soy honesto, pues cansaditos por el trajín del diario vivir, pero que contentos y gozosos en el corazón de poder haber participado en todos los lugares que el Señor nos los ha permitido. Así que una vez más, gracias a Dios. Así que, ¿qué les parece si empezamos con la clase de hoy, mis amados hermanos? La clase de hoy es sin pecado. Esta es la segunda parte de la clase que empezamos la semana pasada de la mujer encontrada en adulterio. La semana pasada nos sentamos, si pudiéramos decirlo así, en el banquillo de los acusadores. Así que hoy, con la ayuda del Señor, nos sentaremos en el banquillo de los acusados. Así que gracias le damos a Dios por esta oportunidad. Amén. Estamos en Juan capítulo 8, versículos 1 al 11. Y dice así. En mi Biblia, Reina Valera, una vez más, dice la mujer adúltera.
Y dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Gloria a Dios. El Señor es muy maravilloso al dejarnos en su palabra la manera de pensar, o en este caso los pensamientos del corazón de nuestro Señor, los cuales son muy, muy diferentes a los nuestros. Como nosotros pudimos ver en la semana pasada, en este caso el ser humano siempre tiende en su corazón a querer hacer juicio prematuramente, si pudiéramos decirlo así, en algunas ocasiones, como diciendo en este caso en particular, todo tiene que ser a la voluntad de Dios, y esta es la voluntad de Dios. Pero más sin embargo podemos descubrir que corremos con presteza a querer hacer juicio hacia las demás personas que han pecado contra Dios o contra nosotros, olvidándonos que cuando nos toca a nosotros que se nos haga juicio, lo único que queremos es recibir la misericordia de nuestro Dios para la gloria de su nombre. Les digo, es bien interesante poder ver, ¿no?, en la Escritura, como dijimos la semana pasada, que no era precisamente el asunto de la mujer, porque si realmente quisieran hacerle juicio por la manera de vivir de esta mujer, hubieran traído a aquel hombre que estaba con ella. Por supuesto, había sido encontrada en pleno acto de adulterio, y ahí se encontraba ese hombre, pero más no lo traían. La Biblia nos narra que la intención verdadera en el corazón de estos hombres era más bien tentar a Jesús, para que al final de cuentas ellos pudieran echar mano de él y, como decimos, poder hacer con él lo que bien le placiera. Pero hoy, más sin embargo, podemos ver nosotros que las palabras de nuestro Señor Jesucristo hacia estas personas causaron un estrago tremendo, a tal grado que todos se fueron de ahí, si pudiéramos decirlo así, desarmados, cuando ya traían su plan perfecto para condenar a Jesús. Terminaron saliendo de ahí siendo ellos los condenados por la palabra de Cristo. Cristo no les dijo que no podían apedrearla, o Cristo dijo: déjenla en paz, déjenla con vida, no la condenen. Mas sin embargo, Cristo les dijo: está bien, si ustedes dicen que se merece la muerte, merece ser apedreada, pues aquel que esté libre de pecado sea el primero en tirar la piedra contra ella. En otras palabras, Cristo no les dijo: no pueden hacer nada contra ella, sino les dijo: háganlo, pero el que esté sin pecado, que lo haga primero. Y de ahí los demás, que aunque estén llenos de pecado, los demás pueden hacerlo. Pero más sin embargo, la Biblia nos narra que estos personajes fueron acusados por su propia conciencia, desde los más viejos hasta los más jóvenes. Y como mencionamos la semana pasada, es posible que los más viejos, con más madurez, con más entendimiento, con más vida que recorrer, era posible que en su madurez reconocieran inmediatamente que ellos habían pecado contra Dios en algún momento oportuno y clamaron a Dios por su misericordia. También incluso dijimos que es posible, por el largo recorrido de sus años de vida,
era posible que tuvieran muchos más pecados todavía. Y hablamos que de los jóvenes más impetuosos, menos maduros, que todavía les tocaba una vida por recorrer, al final de cuentas su inmadurez tardó en hacerles entender que ellos también eran personas pecadoras. Y pero que al final de cuentas como que se les prendió el bombillo y dijeron, óyeme, creo que yo estoy en aprietos ahora. Y ellos terminaron también yéndose. O posiblemente pudiéramos ver en estos jóvenes que tal vez sus pecados eran menos por su corto tiempo en el recorrido de la vida, y era posible que tampoco no les llamara mucho la atención su conciencia, por lo que al final de cuentas no era tanto el pecado que habían cometido día tras día, si pudiéramos decirlo así. La Biblia no nos dice exactamente qué sucedió ni con los adultos ni con los jóvenes. Son solamente comentarios que podemos compartir o cosas que podemos argumentar en la Biblia para dar crédito a lo que está sucediendo, y lo cual, como siempre les he dicho, un comentario no tiene que ser precisamente pecado, siempre y cuando vaya de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor. Pues como les digo, al final de cuentas, ninguno de ellos pudo sostener su arma en la mano, aquella piedra, sino que más bien terminaron tirándola y saliendo por ahí para adelante. En otras palabras, ellos pudieron descubrir que verdaderamente no hay ningún ser humano que pueda ser libre de pecado. El único que pudo hacerlo, en este caso en particular, fue nuestro Señor Jesucristo. Aunque le acusaban de ciertas cosas, pero que al final de cuentas no eran verdad. Pero de ahí en más, no hay ser humano que haya pecado. E incluso podemos tomarlo de referencia para la aplicación de nuestras vidas más adelantito. Pero para irles adelantando algo, pues qué historia en la Biblia pudiéramos ver nosotros en la que el ser humano no hubiese pecado. Ninguna de ellas. Desde el inicio, desde la primera página de la Biblia hasta la última, podemos descubrir que el ser humano siempre ha incurrido en pecado. Como les digo, es maravilloso poder ver que nuestro Señor Jesucristo, tomando ocasión de lo sucedido, de que no había nadie absolutamente que pudiera condenar a la mujer adúltera, el Señor aprovechó para decirle, ni yo te condeno. Pero es bien importante que podamos ver y descubrir en la palabra del Señor que al decir Cristo no te condeno, no implica que dejó a la mujer sin juicio, como lo vamos a ver en unos momentos. Lo que nosotros podemos ver en este caso en particular, que Jesucristo no le condenó a la muerte en ese momento en particular, pero más sin embargo, sí dio juicio sobre ella. Como nosotros podemos verlo al seguir leyendo esa misma parte de ese versículo, descubrimos que Jesucristo al final de cuentas le dice, vete y no peques más. Ese es el juicio que Dios le dio. Como yo le compartí a los jóvenes en esta tarde, es tan sencillo como nosotros poder ir a la corte, y en este caso ser nosotros los acusados, si pudiéramos decirlo así. Nos brincamos la luz roja, tenemos pena, una condena de parte del juez diciendo, por haberte brincado la luz roja, pues tu condena es esta, vas a pagar una multa, o si no pagas la multa, te vas a la cárcel, pero pagarás condena por ello. Pero más sin embargo, cuando tienes la oportunidad de defenderte delante del juez, en este caso preguntarte al juez, oye, ¿por qué te brincaste la luz roja? Ya tu condena es esta, pero quiero saber tu razón. Ahí uno argumenta con su razón y dice, bueno, señor juez, es que si no me brinco la luz roja, el auto que venía detrás de mí me hubiera aplastado, y como vengo con mis hijos, pudiera haber sido que nuestros hijos pudieran sido lastimados. El juez, a pesar de que ya tenía la condena para nosotros, él pudiera cambiar de opinión y decir, bueno, vaya, si esa es la razón, entonces tu condena queda anulada, pero te voy a dar un juicio. No te vuelvas a brincar la luz roja. El juicio se hizo sobre mí. Aunque no, la condena fue eliminada, fue quitada, al final de cuentas tuve un juicio sobre mi vida.
Y en este caso en particular, ese juicio traía como consecuencia el que no me vuelva a brincar la luz en rojo. Asimismo podemos ver a nuestro Señor Jesucristo, donde quita la condena de esa mujer, y en este caso, con sus palabras, más que suficiente, ayuda a que los demás no la condenen a ella. Al final de cuentas, nuestro Señor Jesucristo le da un juicio y le dice, está bien, yo no te condeno, vete, pero no vuelvas a pecar. Y en este caso en particular, ella al final de cuentas, como podemos ver en la Escritura, dice que cuando todos se fueron, se quedaron Jesús y ella solos, pero en cuanto se quedaron ellos solos, se refiere a que todos los acusadores ya no estaban ahí, pero más sin embargo, todavía permanecían ahí, como lo vamos a ver en la clase siguiente, todavía permanecían ahí todas y cada una de aquellas personas que habían estado cerca de Jesús, en este caso en particular, para escuchar sus enseñanzas desde esa mañana. Así que nosotros podemos ver en este caso en particular la gran misericordia que nuestro Dios tiene sobre esta mujer. Y que al final de cuentas, en cierto sentido, en nuestra vida puede suceder lo mismo. Pero más sin embargo, es importante no tirar por la borda o para la basura los detalles importantes que la Biblia nos narra y que muchos pareciera como que si nos tapáramos los ojos para no ver esa parte. ¿En qué sentido? En que hoy en día muchas de las personas nos excusamos diciendo, oh, tú no puedes juzgar, tú no puedes condenar, tú no puedes hacer esto, tú no puedes hacer aquello. Y muchas de las personas que hacen prácticas en contra de la palabra de Dios, que incluso sus actitudes o su manera de hablar, de actuar, de vivir, es todo lo contrario de lo que Dios pide y demanda de nosotros, al final de cuentas, cuando uno los exhorta a hacer lo que es agradable al Señor, dicen, no, es que yo soy así porque Cristo no condenó a nadie. Y es una realidad. Nosotros podemos ver a Jesucristo que no condenó a nadie, pero sí sentenció a varias personas. O más bien a todos los personajes que nosotros podemos ver con que Él interactúa, a aquellas personas que practican el pecado. A los fariseos, ¿cuántas ocasiones no les dijo hipócritas? Hacía juicios sobre sus actitudes, hacía juicios sobre los pensamientos de su corazón, hacía juicios sobre las palabras que ellos decían. Jesucristo no dejó ningún caso sin juicio, aún hasta los más inocentes que pudiéramos ver, ninguno lo dejó sin juicio. Podemos recordarnos incluso de aquel hombre que fue sanado por Jesucristo, que estaba en el estanque de Betesda. Más adelante, cuando él lo encuentra ahí en el templo, le dice, mira que has sido sanado. No peques más para que no te venga una cosa peor. O sea, Cristo le dijo, desde ahora te estoy dando el juicio, que si tú sigues pecando, lo que viviste es inferior a lo que vas a vivir el día de mañana. O sea, que si ciertamente no le dijo, estás condenado por tus pecados y no hay salida para ti, pero sí le dijo que habría un juicio sobre su vida. Y se los comparto en el sentido de que muchos de nosotros tratamos por mantener la amistad con otras personas de no ayudarles a entender que no es correcto lo que están haciendo delante de Dios. Como dice la palabra de Dios, no exhortan a los hermanos a cambiar su estilo de vida. Yo le compartí a los jóvenes una anécdota de un grupo. Él es europeo, pero en realidad están asociados con una iglesia acá en Estados Unidos, en América. El grupo se llama Hillsong. Y lo recuerdo perfectamente bien porque las canciones de ellos mayormente sonaban dentro de nuestras iglesias. Obviamente traducidas al español. Pero dentro de ese grupo había una pareja de jóvenes que públicamente salió en la televisión, y yo vi ese video, donde ellos se declararon matrimonio y eran dos varones. Bueno, físicamente, ¿no? Pero su mentalidad había cambiado. Cuando se les cuestionó a estos jóvenes y les preguntaron por qué ese estilo de vida, si eso no era lo que le agradaba a Dios, ellos respondieron y dijeron, es que Jesús no condenó a nadie. En otras palabras, no condenó a la mujer adúltera, así que yo puedo vivir mi estilo de vida homosexual,
porque Jesús no condenó a nadie y no me va a condenar a mí. Pero más sin embargo les digo, pareciera que si nos quisiéramos tapar los ojos para ver el resto de versículos donde nos exhorta a todos y cada uno de nosotros a vivir los hombres varonilmente y a las mujeres, por supuesto, femenilmente. Y de ahí podemos anunciar todos esos versículos que hemos visto a través de las enseñanzas de todo este año. Pues como les digo, es muy interesante poder ver en este caso en particular a personas como este joven, con esta joven pareja, que al final de cuentas pues se declararon matrimonio y ellos pensaron o piensan literalmente que Jesucristo nunca va a traer juicio sobre ellos, olvidando en este caso que el Señor Jesucristo sí hizo juicio. Ahora bien, nosotros podemos ver en la Escritura que Jesucristo no pasa por encima del pecado, o sea, no aprueba el pecado. Pero sin embargo su misericordia, Él puede hablar a nuestras vidas y ayudarnos a que cambiemos de ese estilo de vida. El perdón se efectúa cuando nosotros con sinceridad de corazón le decimos, Señor, tienes razón, estoy equivocado, perdóname. Y al final de cuentas hay como si pudiéramos decir así un lavado en nuestro entero ser, donde toda mancha de pecado y de maldad se desaparece de nuestras vidas por la misericordia de nuestro Dios. Como dice su palabra, su sangre nos lava o nos limpia de todo pecado. Y es maravilloso poder ver eso de la mano de Dios. Pero yo le decía a los jóvenes, pero un error es creer que al final de cuentas, como Dios va a venir y va a lavarme de mis pecados, pues el día de mañana yo puedo volver a pecar. Y de ahí pido perdón a Dios y vuelvo una vez más a ser limpio delante del Señor por la misericordia de Dios. Y pasado mañana vuelvo a pecar. Y ya para la tercera y la cuarta vez ya decimos, ¿qué importa? Ya al cabo que el Señor me perdona. O sea que ya ni importancia le damos al pecado. Como que si fuera el pan de nuestro diario vivir y al final de cuentas vivimos ese estilo de vida como lo hemos visto en este grupo europeo, que sus canciones, le digo, abundan en muchas iglesias hispanas, no solamente en Estados Unidos, sino que las hemos escuchado incluso en países de Latinoamérica. Le digo, pasando por alto que el estilo de vida de estos jóvenes no es agradable al Señor. Ellos piensan que están viviendo y sirviendo a Dios, aún con el estilo de vida que tienen, pero otra cosa es que el Señor realmente esté prestando atención a las canciones y a las alabanzas y a la glorificación que ellos hagan delante de Dios. Eso es totalmente diferente. Y como les digo, el Señor no aprobó, no aprueba, ni aprobará el pecado de absolutamente nadie, sino que Él, siendo santo, justo y perfecto y recto de todo corazón, dará juicio y justicia a todos y cada una de las personas que incurramos en pecado. Ahora bien, otra de las cosas que podemos ver es la actitud de estos líderes religiosos, donde ellos miran a la mujer como algo ya totalmente despreciable, algo totalmente inservible, algo que tiene que ser totalmente destruido, porque al final de cuentas no está al nivel de ellos en cuanto a la santidad, según ellos. Pero más sin embargo podemos ver y descubrir en la Biblia que ninguno de ellos tuvo ningún argumento como para poder tirarle esa piedra primeramente. En otras palabras, lo que quiero transmitirle es que me ha tocado la experiencia a mí de compartir con personas que llega un momento específico en su vida donde buscan de Dios, sinceramente, lo digo, son sinceros, buscan de Dios, leen la Biblia, oran tantas horas, leen tantas horas la Biblia, toman tantos días de ayuno a la semana, al mes, de vigilia,
etcétera, etcétera, etcétera. Y no digo que sea malo, al contrario, es lo mejor que puede hacer un cristiano, buscar 100% con un corazón puro y sincero delante de Dios y seguir la voluntad de Dios, seguir con el propósito que Dios tiene para su vida y buscar que no haya absolutamente que nada ni nadie lo detenga, sino todo lo contrario, que pueda glorificar a Dios todos los días de su vida, en cada instante, en cada circunstancia, en cada momento oportuno que el Señor le presenta. Y eso es bueno, es maravilloso. Hasta yo quisiera poder hacerlo a plenitud sin ningún problema. Y quisiera que todos nosotros pudiéramos hacerlo. Pero el problema es que cuando ya hemos pasado cierto tiempo buscando el rostro del Señor con tal ímpetu, con tal deseo, con tal anhelo, con tal fuerza, con tal energía, que al final de cuentas, a veces, a ciertas personas, empiezan a verse que están empezando ya elevándose al cielo y empiezan a mirar hacia los demás que ya están quedando allá muy abajo de con ellos. A lo que quiero decirles es, su corazón, sin ellos darse cuenta, empieza a corromperse por esa relación que ha tenido con el Señor y empiezan a menospreciar a los demás, empiezan a tratarlos mal, empiezan a hablarles de manera diferente. Y ahora es de, mírame, pero no me toques porque yo estoy hasta acá, hasta arriba, y tú estás hasta allá, hasta abajo. Ahora yo tengo un grado de santidad sobre mi ser y tú todavía sigues inundado en el pecado allá abajo. Fue lo mismo que le pasó a estos fariseos. Y no solamente con la mujer adúltera, sino con nuestro Señor Jesucristo. Vaya, a querer matarlo. ¿Cómo usted cree que estuvieran viendo a nuestro Señor Jesucristo? Por los suelos. Por los suelos. Una persona, lo han de haber visto una persona corrompida, una persona perversa. Le dijeron endemoniado. ¿Qué no le hicieron estos hombres? Y al final de cuentas, siempre habrían querido quitarle la vida. Pues le digo, a muchos de nosotros me ha tocado ver que les sucede lo mismo. Llegan a tal grado de superioridad, si pudiéramos decirlo, en santidad, en separación para Dios, que terminan mirando a los demás sin darse cuenta que ya con esa actitud, con ese carácter, con esos pensamientos del corazón, ya ellos han perdido su nivel de espiritualidad delante de Dios y al final de cuentas están incurriendo en pecado. Prueba de ello lo hemos visto incluso hasta en los medios sociales, en los medios televisivos, donde hay personas que han dicho, yo no me junto, no quiero que nadie de ustedes me toque para que no me ensucie yo de pecado. Y más sin embargo, pasa el tiempo, un mes, 2 meses, y por allá a los 3, a los 6 meses, vienes a descubrir que esa persona que no quería que nadie lo tocara, para que no lo ensuciara de pecado, terminó metiendo las patas o con la secretaria, o con la amiga, o con la vecina, y terminó incurriendo en fornicación y adulterio en contra de Dios y de su palabra. Por eso le digo, que el Señor nos cuide a nosotros, que el Señor guarde, que nosotros podamos llegar a tal pensamiento, no a tal posición. Gloria a Dios que nosotros pudiéramos poder estar en la búsqueda del rostro del Señor sin que nada nos detenga, en especial los jóvenes, que no tienen casi mayor compromiso que ir a la escuela y hacer los quehaceres en la casa mandados por mamá o papá, pero que de ahí en más no es como nosotros los padres, hay que atender a los hijos, hay que atender al trabajo, hay que atender a la iglesia, hay que atender las necesidades personales tanto de cada uno de los hijos como el de la esposa, como el de los hermanos de la iglesia. Y al final de cuentas el tiempo se nos va achicando hasta que llega un momento en que a veces incluso durante la semana tenemos escaso espacio para buscar el rostro de Dios y decirle gracias Señor por un día más de vida, o al final del día gracias Señor porque el día de hoy me has guardado con bien. Pero de ahí en más, aunque pudiésemos tener todo el tiempo del mundo, que el Señor nos guarde de que nuestros pensamientos cambien. Y cuando antes no solamente decíamos Dios te bendiga, estrechábamos las manos e incluso hasta dábamos un fuerte abrazo, pero que ahora nuestro pensamiento cambie y diga de lejecitos, Dios te bendiga,
No me toques porque no quiero que mi santidad está aquí y que no quiero que mi santidad venga hasta acá, hasta abajo. No, mis amados hermanos. Eso sucede en todos nosotros. Y yo lo he visto, lo he palpado, lo he vivido. A mí mismo me han ofendido cuando los he visto que están en ese estado de superioridad espiritual, si pudiéramos decirlo. Olvidando el ser humano, olvidando, con todo respeto lo digo, nuestros hermanos, que al final de cuentas, tanto él como yo, somos seres humanos, corruptos, que nos equivocamos, pecamos. Y lo vamos a poner tan sencillo. Voy a llevar a ciertos ejemplos nada más, cortitos, en el Nuevo Testamento, y voy a irnos a un ejemplo mucho mayor. Tengamos en este caso en particular en cuenta al apóstol Pedro. ¿Qué dice la Biblia del apóstol Pedro? Un hombre que pasó al lado de Jesucristo, que es posible que en más de una oportunidad tuvo, de más de una ocasión, tuvo la oportunidad de tomar o estrechar o tocar la mano de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántas veces, cuántos días no tuvieron la oportunidad de escuchar sus enseñanzas y ser enseñados por Cristo al mismo tiempo que lo miraban actuar? O sea que con hechos también les enseñaba y que sus hechos daban soporte a lo que Cristo les decía y les enseñaba. ¿Cuántas veces no miraron los milagros del Señor? ¿Cuántas veces no pudieron ellos palpar esas grandezas de Cristo como en la alimentación, o sea, la multiplicación de panes y peces, la sanación de su suegra cuando le dejó la fiebre instantáneamente, etcétera, etcétera? Y más sin embargo, tiempo después podemos ver que él le negó. Le negó. Él, el que estuvo al lado, par a par, le negó. Y no solo eso, sino que después podemos ver que nuestro Señor Jesucristo lo restaura y le dice, tranquilo, apacienta mis ovejas. Y se lo repite en 2 o 3 ocasiones. Apacienta mis corderos. Pero en otras palabras, podemos ver cómo Cristo lo restaura y, como decimos nosotros, le da cuerda otra vez, sigue adelante. Y años después de que ya Cristo se había ido de esta tierra, ya el Espíritu Santo había descendido sobre su vida, los había bautizado con una lengua diferente a la que habían nacido, habían experimentado de ellos mismos el milagro de la conversión de 4,000 y luego 3,000 personas. Y años podemos ver en este caso en particular donde el Espíritu Santo se había manifestado en su vida a tal grado que las personas dejaban a sus enfermos afuera en la calle para que cuando menos la sombra de Pedro los tocara y surgiera el milagro en la vida de aquella persona enferma. Y sucedía. Y años después viene el apóstol Pablo y le dice, hipócrita, lo que tú estás haciendo no es correcto delante de Dios. Y peor aún, porque no solamente eres hipócrita, sino que con tu hipocresía estás arrastrando a nuestros hermanos. Si imagínense si Pedro, que estuvo a la par y par con Cristo, cometió pecado, ¿quién somos nosotros para pensar que llegaría el momento en que, aunque fuera lo que fuera, aunque fueras el barrendero de la iglesia, el que lava los baños, o aunque fueras el apóstol, el pastor, el maestro, el doctor, ¿quién te dice a ti que no vas a tropezar delante de Dios? Nosotros ni siquiera nos tomamos esa libertad que ellos tuvieron. Tuvieron día y noche con Cristo. La Biblia no nos dice que se iban a trabajar y después de las 5 de la tarde se encontraban con Jesucristo. Y más sin embargo, esos tremendos hombres de Dios tropezaron, cayeron, resbalaron. Que el Señor los levantó, amén, gloria a Dios por eso. Pero digo yo, si esos hombres dedicados a Dios tropezaron, ¿qué nos hace pensar a nosotros que vamos a estar en superioridad a los demás? Es ilógico, es incongruente, o sea, es una locura llegar a pensar que nosotros vamos a tener tal grado de espiritualidad que no vamos a dejar a nadie en que nos hable o nos toque porque nos va a enredar con su pecado. Y de ahí, tomando al apóstol Pablo reprendiendo a Cristo,
¿Qué nos dijo el apóstol Pablo? Era perseguidor de la iglesia, el Señor lo salva, pero luego después vemos palabras como, pobrecito de mí, decía, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Palabras como diciendo, no hago lo que quiero, sino lo que no quiero, eso hago. Y obviamente hacía algo que no era correcto delante de Dios. Palabras de él mismo que decía, yo no quería vanagloriarme, pero vosotros me obligaste a ello. Y lo más grave, cuando él dijo, viene un mensajero de Satanás de vez en cuando a darme un par de bofetadas para que yo no me ensoberbezca de sobremanera. Mire que a tal grado tuvo que el Señor permitir que un mensajero de Satanás de vez en cuando y unas cachetadas guajoloteras para Pablo porque se estaba ensoberbeciendo de gran manera. O sea, si estos hombres que dedicaron su vida plena para vivir, para glorificar al Señor en sus vidas, nunca fueron sin pecado, ¿qué nos hace a nosotros tener que ver a nuestros hermanos de arriba para abajo? Como estos fariseos miraron a la mujer adúltera. Y no solo eso, miraron al santo, al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Cordero sin mancha, aquel perfecto que nunca engañó, ni mintió, ni hizo pecado alguno. Nació del pecado, pero fue sin pecado, dice la Biblia. Aún a él lo miraban de arriba para abajo. Y esos son ejemplos, le digo yo, ya con la naturaleza caída. Ahora, si nos vamos al Antiguo Testamento, Adán, Eva, hechos perfectos delante del Señor. Con su propia voluntad, por supuesto, pero perfectos, sin mancha, sin pecado, sin arruga, sin ninguna clase de maldad en su corazón, hasta que llega Satanás y los engaña. Y si ellos siendo perfectos, tropezaron y cayeron delante de Dios, ¿quién nos dice a nosotros que nosotros no tropezaremos? No hay nada ni nadie que pueda asegurarnos que nosotros no vamos a tropezar y no vamos a caer. Ahora bien, podemos ver que Cristo, al atender a la mujer adúltera, no la condenó. Sí trajo juicio sobre ella, pero no la condenó. En otras palabras, como si Cristo le estuviese diciendo, ¿nadie te condenó? No, Señor, nadie me condenó. Gracias a Dios por ello. Al final de cuentas, Cristo le pudiera estar diciendo, pues yo te voy a dar una segunda oportunidad, o tal vez una oportunidad más. ¿Sabes qué? Ni yo te condeno, pero no vuelvas a pecar. A lo que quiero llevarlos es esto. Ciertamente no hay ninguno de nosotros que vaya a estar libre de pecado jamás en esta tierra. Pero sí podemos tener la oportunidad de tener esa experiencia maravillosa delante de Dios, de que el día en que hubiésemos pecado, el Señor en su misericordia, al ver nuestro corazón compungido, triste, arrepentido verdaderamente del mal que estamos haciendo, clamando a Él, pidiéndole misericordia, el Señor dijese, está bien, te doy una oportunidad más, no te preocupes, no, no te voy a condenar. Pero el Señor trae juicio sobre nosotros. Pero no vuelvas a pecar más. En otras palabras, permite el Señor en su misericordia que no tomamos la costumbre de estar pecando y mantenernos en el pecado cuando se supone que ya nos habíamos afligido, que ya nos habíamos arrepentido, que ya le habíamos pedido perdón a Dios y pedido que nos ayude porque queremos cambiar y que continuemos y persistamos cometiendo el mismo pecado. Sé que incluso pudiéramos decir, bueno, ya no hago el mismo, ya no adultero o ya no fornico, pero ahora robo. ¿Cuál es el avance, pues? Bueno, no, es que ya no robo, solamente digo una mentirita blanca de vez en cuando. ¿Dónde está el avance? Se supone que el perdón que Dios da sobre nuestras vidas, cuando desde que recién venimos a Él, es un perdón genuino,
pero completo. Un perdón donde el Señor quita toditita la maldad, la amargura, el dolor, la tristeza, la angustia, el robo, el engaño, la mentira, el adulterio, la fornicación, el asesinato, etcétera, 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 y los quita de nuestra vida. Y dice la Biblia que echa nuestros pecados al fondo del mar y nunca más se volverá a acordar de ellos. ¿Qué hacemos nosotros tomando para atrás de esos pecados? Y aunque ya sé que soy más santo porque ya no fornico, pero todavía tengo la costumbre de robar, o todavía tengo la costumbre de mentir, o tengo todavía la costumbre de engañar, o todavía no se me quita la costumbre de maltratar a mis hermanos, o no se me quita la costumbre de maltratar a mis hijos, o no se me quita la costumbre de gritar en casa, o de renegar o enojarme. No, mis amados hermanos. El Señor ciertamente desea limpiarnos de todos nuestros pecados y que nuestras vidas sean intachables delante de Él. Pero como les dije, como somos seres humanos, yo creo que va a ser imposible para que ninguno de nosotros pudiera estar 100% libre de todo pecado, porque al final de cuentas, aunque no hiciéramos práctica diaria del pecado, posiblemente hoy estás bien, pero una semana después vienes y cometes un tropiezo. O vienes y cometes un agravio a los 15 días. O vienes y se te sale, por causa de la acumulación de tu coraje, se te salen algunas palabras incorrectas e inadecuadas. Pero al final de cuentas lo que el Señor desea de nosotros, que siempre hagamos el mejor esfuerzo de nuestra vida para mantenernos lo más posible lejos de nuestros pecados, para que al final de cuentas cuando nosotros partamos de este mundo podamos estar en su presencia para siempre. Por eso el título de nuestra clase el día de hoy se llama Sin Pecado. No precisamente porque nosotros vayamos a estar al 100% libre, pero en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro subconsciente, en nuestra alma, en nuestro entero ser, debemos estar plenamente convencidos y en este caso buscar la ayuda de Dios para que nunca más pudiésemos, si fuese posible, volver a cometer ni los mismos pecados ni ninguna otra clase de pecado que pudiera haber en nuestras vidas. Ciertamente vamos a encontrarnos situaciones en la vida, en nuestro hogar, en nuestra iglesia, en nuestro trabajo, donde uno dijera, no más porque soy cristiano, y quisiéramos nosotros qué no hacer, qué no decir o a quién no golpear, pero que el Señor permita en su misericordia que nunca pueda en nosotros haber el momento de la acción, y si fuese posible, que nunca pueda llegar a nosotros esos pensamientos, sino que nos toque como el Señor nos permitió poder experimentar hace no mucho tiempo atrás, de que aún a pesar de que el agravio sea en contra de nosotros, que siempre podamos dejarlos en manos del Señor, y el Señor, que sabe perfectamente cómo trabajar en todos y cada uno de nosotros, se encargará de arreglar las cosas sin que nosotros tengamos que meter nuestras manos. Así que permita el Señor que nosotros podamos, con la ayuda del Señor, poder librarnos de todas aquellas cosas que nos agobian o que incluso en algunos casos nos atormentan, porque pareciera que si estuviera martillando aquí todo lo que nos hicieron durante ese día o durante la semana, y lo seguimos acumulando, y ya de aquí parece que toma un camino y llega aquí al corazón y quiere incrustarse, quiere atravesar nuestro corazón, nuestros pensamientos y hacer su nido ahí a tal grado que llega un momento que de tanto golpe llega a nuestro corazón que nosotros le estamos dando lugar, que al final de cuentas nuestro corazón se convierte en un corazón de piedra, y después no queremos ni perdonar, y lo único que queremos es juicio sobre las personas, lo único que queremos ver a esas personas siendo condenadas, y al final de cuentas, si pudiéramos, como estos fariseos, nos gustaría ver a esas personas 3, 4, 5, 6 metros bajo tierra, y como decía aquella canción mundana, 3 metros bajo tierra y todavía boca abajo, para si quiere salir que se vaya más para abajo. Cuando nosotros dejamos que eso entre a nuestra vida, olvidándonos que llega un momento en nuestra vida que nosotros estaremos en el mismo lugar, al final de cuentas termina construyendo ese corazón de piedra que a Dios no le agrada.
Ejemplo de ello podemos verlo, como lo decía nuestro hermano Anderson, si no me equivoco, Armando, en la semana pasada, que él dio como ejemplo, y yo veo que es un ejemplo perfectamente ilustrando lo que nosotros queremos compartir. Cuando él decía, nosotros los seres humanos, cuando hay algo que hacen en contra de nosotros, así, somos como la gasolina al cerillo o a la lumbre. ¡Fum! Queremos que se haga juicio inmediatamente. Pero cuando nos toca a nosotros, pareciera como que si ni siquiera viéramos el pecado que hay en nuestra vida. Y de ahí dio ejemplo acerca del rey David. Como el rey David toma a la mujer de Urías, una mujer ajena, al final de cuentas cometiendo pecado, adulterio, fornicación delante de Dios, la embaraza, después manda a traer a Urías porque quiere tomar a Urías para que se allegue a su mujer y al final de cuentas digan, bueno, el niño es de Urías, pero sabemos que el Señor es perfecto. Él obra en la mente, en el corazón del ser humano de una manera tan maravillosa que hace que todas las cosas y todos los seres humanos trabajen en conjunto con el fin de arreglar nuestra vida. Y lo mismo sucedió con Urías. Él, cuando lo mandó David a su casa borracho, al final de cuentas se quedó en el patio del reino de David. Y cuando David le dice, oye, te mandé a tu casa, ¿qué haces así? Aquí, él le dice, Señor, mis compañeros están allá arriba, están allá a la intemperie, están a la lumbre, al calentándose a un fuego. Están, si pudiéramos decirlo así, en su casita de campaña pasando frío, o allá en el desierto pasando hambre. ¿Cómo es de irme yo a mi casa a estar tranquilo, a gusto, cómodo, con mi esposa, cuando mis compañeros están pasándosela difícil allá? Le digo, el Señor hace todas las cosas perfectamente con el fin de ayudarnos a nosotros a entender que estamos cometiendo agravio contra Dios y contra su palabra y nos ayuda para que nosotros también podamos corregir nuestras vidas porque el anhelo y el deseo del corazón de Dios es que nosotros pasemos la eternidad con Él. Al final de cuentas, como no pudo lograr hacer que Urías se fuera a su casa, prepara una carta de sentencia de muerte para Urías, y Urías, fiel a Dios por supuesto, fiel a través de lo que él era fiel al rey David y al reino de David, nunca abrió esa carta, obedeció en todo lo que él le dijo, fue y le entregó la carta al comandante como se lo pidió David, y al final de cuentas terminan matando a Urías por causa de ese mandato del rey David. Cuando Dios manda a Natán a la casa de David, empieza con una historia, no como nosotros. Nosotros rápido, pecador, inmundo, hijo del diablo, etcétera. Arrepiéntete, te vas a ir al infierno. No llegó así, Natán. No es como nosotros hoy en día en el 2023. Él era diferente. Él era una persona que en todo momento se dejaba guiar por Dios y dice la palabra de Dios que Dios nunca dejó caer a tierra ninguna de las palabras. Perdón, ese era Samuel, en este caso era Natán, me equivoqué. Perdónenme por esa equivocación. Y le digo, llega Natán y le dice a David una historia y le dice, Rey David, había un hombre que tenía 200 ovejas y viene otro hombre de visita y solo tiene una ovejita. El hombre viene y toma, en lugar de tomar de la oveja de su rebaño, toma la oveja de este pobre hombre, termina matándola y eso es lo que le da de comer a él. Y le dice, ¿qué crees que debería pasar con ese hombre? Y el rey David, ni presto ni perezoso, como la gasolina al fuego o la gasolina al cerillo, se encendió inmediatamente y dijo, que pague 4 veces ese hombre y directito a la muerte. En ningún momento en particular David tuvo, si pudiéramos decirlo así, un momento de reflexión y decir, déjame pensar, si yo estuviera en sus zapatos, ¿qué preferiría yo? No, así como nosotros hoy en día, a la horca, a la muerte, a la silla eléctrica, a la condena perpetua. Así inmediato David dijo, que pague 4 veces y de ahí que muera. Y Natán le dice, ese hombre eres tú.
Ahí reconoció David que había pecado delante de Dios. Pues así mismo nosotros, mis amados hermanos, somos personas tan prestos para castigar el pecado, pero cuando nosotros hemos pecado, nosotros ahí estamos llorando a Dios, tirado de rodillas, diciendo, Señor, dame una oportunidad, perdóname. Pero en el momento en que vemos a otras personas que han cometido pecado y han cometido agravio contra Dios o incluso contra ti, un ser humano más, al final de cuentas, en lugar de ponernos en los zapatos de esa persona y decir, Señor, perdónalo porque no sabe lo que hace, como dijo el Señor Jesucristo, sino todo lo contrario, parece que nos olvidamos nosotros que también hemos pecado contra Dios, que también nos hemos equivocado y que así como nosotros quisiéramos que el Señor hiciera con nosotros, que así nosotros pudiéramos hacer con ellos. Permita el Señor que nosotros recapacitemos siempre y podamos darnos cuenta que ninguno de nosotros jamás en esta tierra estará libre de pecado. Y que eso nos ayude a nosotros a que cuando nos acerquemos a una persona no sea con desprecio como estos religiosos a esa mujer adúltera o todavía peor, estos religiosos a nuestro Señor Jesucristo, sino todo lo contrario, como dice la Biblia, que nos consideremos a nosotros mismos, no sea que algún día llegue nuestro día y nos toque ser juzgado a nosotros. ¿Y cómo nos irá? Querremos que nos vaya de lo mejor, ¿no? Que diga el Señor, te perdono. Pues así mismo que nosotros miremos primero, midamos, y que antes de juzgar o condenar a las otras personas, que podamos juzgarnos y condenarnos a nosotros mismos, examinarnos a nosotros mismos, y que de así, al habernos examinado, nosotros podamos actuar con las demás personas. Amén. Gloria al Señor. ¿Qué les parece si los dejamos aquí? Hasta aquí llega la clase del Señor el día de hoy. Permita el Señor en su misericordia que todos y cada uno de nosotros podamos, reconocer, estando ahora en la silla del acusado, reconocer que verdaderamente necesitamos de la misericordia de Dios y que al final de cuentas todos y cada uno de nosotros podamos reconocer que debemos de tratar en lo mayor de lo posible, vivir como el Señor quiere que nosotros vivamos y que nos olvidemos de nosotros, si pudiéramos decirlo así, entre paréntesis, en el sentido de que ahora busquemos las cosas de Dios, las apliquemos o las interioricemos en nuestra vida y que asimismo la vivamos y asimismo las compartamos con aquellos que necesitan también aprender de la palabra de Dios. Amén. Así que oramos, nos entregamos en las manos del Señor y le pedimos al Señor que nos ayude, ya que hemos empezado esta semana gloriosa, si pudiéramos decirlo así, delante del Señor, porque el Señor nos ha dado el respirar hoy en día. Incline su rostro, mi amado hermano. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te honramos. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu bondad y tu verdad. Gracias, Padre, porque sabemos que verdaderamente al ver tú nuestro futuro, que para ti siempre parece que es el presente, al ver nuestro futuro, tú viste la necesidad, Señor, de hablar y obrar en nuestras vidas de una manera diferente a como obraste con tus siervos en la antigüedad. Y te damos gracias por ello, Señor, porque tu palabra maravillosa, espectacular, Señor, habla en nuestras vidas como que si fueses tú en este mismo instante hablando a nosotros. Te agradecemos de todo corazón el que tú hayas visto todas las posibilidades y las maneras posibles para trabajar, para obrar, para hablar en nuestras vidas y que al final de cuentas tú puedas glorificarte, Señor, en la salvación y aún en la restauración de nuestras almas. Te damos gracias, Padre amado, porque tú sí puedes mirarnos hacia abajo, Señor. Nosotros como seres humanos siempre debemos vernos los ojos los unos a los otros, rostro a rostro, cara a cara, ojo a ojo, Señor. Y al final de cuentas descubrir que somos seres humanos y que debemos de tratarnos como tal. Pero tú eres el único, Señor, que puedes mirar de arriba hacia abajo hacia nosotros. Y nosotros mirarte de abajo hacia arriba. Porque tú eres santo, tú eres puro,
Tú eres perfecto, Señor. Tú eres incambiable, Santo de Israel. Nosotros no podemos compararnos jamás a ti, Señor, pero de antemano incluso te damos gracias, Padre, porque cuando partemos de este mundo vamos a estar cuando menos en la misma condición que en la tuya, Señor, allá en tu presencia para la gloria de tu nombre. Gracias, Padre amado, te rogamos de todo corazón que en tu misericordia siempre puedas perdonar nuestros pecados, que nunca te canses de nosotros, pero sobre todo, si fuese posible, que tú nos llenes de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu entendimiento, Señor, que tú puedas llenarnos de tu inteligencia para nosotros calcular y determinar antes de hacer las cosas y ver si hay pecado en ello para que nosotros, en lugar de dar un paso hacia adelante, siempre demos 3 pasos hacia atrás. Y así no provocar dolor a tu corazón, Señor. Así no provocar incluso hasta tu ira, Padre amado, sino todo lo contrario, que siempre podamos traer contentamiento a tu corazón. Gracias, Padre amado. Te alabamos y te bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Y aprovecho para decirles a aquellas personas que nos ven por primera vez, en este caso en particular, y que todavía no se han rendido a Cristo, por cualquier razón o excusa que tenga, déjame decirte que Dios te sigue dando una oportunidad más. Hoy ha sido oportunidad para nosotros los cristianos, pero también para aquel que no es cristiano, hoy Dios le da una oportunidad más. Así como Cristo no condenó a la mujer adúltera, hoy tienes la oportunidad en tus manos para rendirte a Dios y quitarte esa condena de muerte y muerte espiritual, muerte eterna de sobre tus hombros, y al final de cuentas venir y convertirte en un hijo de Dios. Y ahora, en este caso en particular, tu sentencia sería para una vida en abundancia y vida eterna en el Señor. Porque las sentencias no solamente se dan para el mal, sino también para el bien y para el beneficio de la humanidad. Así que el Señor te bendiga y permita el Señor en su misericordia que puedas entender y comprender que hoy Dios te da una oportunidad de salvación y vida eterna para ti y para todos tus seres queridos. Que Dios te bendiga grandemente. A todos mis demás hermanos, muchísimas gracias. Que el Señor les bendiga grandemente, rica y abundantemente para la gloria de su nombre. Recuerden, reciban de nosotros un fuerte y caluroso abrazo y nunca olviden que Cristo les ama y nosotros también. Si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana. Y de verdad, muchísimas gracias una vez más por darnos la oportunidad de poder entrar a sus hogares y a sus corazones a través de estos medios. Que el Señor les bendiga grandemente. Gracias por tomar un poco de su valioso tiempo para estar con nosotros. Hasta pronto.